En este mes del niño seguimos analizando, más que analizando, viendo con un poco de detenimiento algunas piezas de la colección del acervo, en el caso del Museo de Arte del Estado de Veracruz, en Orizaba, pues abril, mes del niño. Estos niños que hoy veremos son resultado del trabajo pictórico del artista orizabeño José Justo Montiel. A José Justo Montiel ya lo habíamos analizado en alguna ocasión con motivo de otros retratos de excelente calidad. De hecho, va a pasar a la historia del arte mexicano nacional como retratista, siendo orizabeño, habiendo estudiado en Orizaba primero con el maestro Gabriel Barranco, después una buena parte de manera autodidacta, y por fin fue aceptado, porque antes no había sido aceptado, en la Academia de San Carlos. Se subraya lo de la Academia de San Carlos porque por mucho tiempo hubo un vacío para los pintores de provincia, siempre como escuelas provincianas, escuelas, etcétera, como que no tuvieran calidad pictórica desde la perspectiva de una academia. Y hay que subrayar que en Orizaba, los artistas nacidos en Orizaba, en Córdoba, en Jalapa, en Tlacotalpan, todos ellos tienen una formación, estamos hablando del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, una formación académica. ¿Por qué razón? Hay que recordar que desde que se funda la Academia de San Carlos, en 1882-84, la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, participan muy activamente estas ciudades mencionadas, no solamente con interés, sino con dinero. Estas poblaciones enviaban una cantidad para sostener en parte a la Academia de San Carlos de México. Y recordemos también que Bernardo Couto, que fue también miembro de la Junta Directiva de la Academia de San Carlos, orizabeño. Entonces yo tengo para mí que él se preocupó mucho por impulsar las escuelas de provincia, como serían las que acabo de mencionar en el estado de Veracruz, y por esa razón también se correspondía con una aportación en económico para la Academia de San Carlos en México. Recordemos también que el orizabeño Bernardo Couto, con una trayectoria política y ejemplar, también fue el primer crítico e historiador del arte, digamos, contemporáneo, para ese momento, siglo XIX, mitad del siglo XIX, al hacer su libro Diálogos de la Pintura, que precisamente los hizo con Pelegrín Clavé y con José Joaquín Pesado. Entre ellos tres establecieron un diálogo para llevarlo al libro, y en ese libro hacer, digamos, un poco de historia, un poco de crítica, pero ahí está el testimonio del interés de don Bernardo Couto por el arte, por impulsarlo y por favorecer la nueva vida de la Academia de San Carlos a partir de 1843. Bueno, porque estamos hablando de que en esa etapa de la reconstrucción del México después de la independencia, pues costó trabajo volver a organizar el orden social, político, económico y, por supuesto, el medio del arte. Y precisamente le toca a un veracruzano, un artista veracruzano, Miguel Mata y Reyes, nacido en Aolinco, quien sostiene como maestro, como restaurador, el tema del arte dentro de los muros de la Academia de San Carlos. El autor de estas pinturas, José Justo Montiel, orizabeño, nacido en la hacienda de Tegamalucan, es un pintor que batalló mucho para ingresar a la academia, precisamente por su carácter de provinciano, entre otras cosas, y porque los cuadros que originalmente había mandado pues no estaban realizados dentro de todas las preceptivas, digamos, o de las reglas de composición, y eso le perjudicó que tuviese una crítica negativa y obstaculizó. Pero a fin de cuentas ingresa a la academia
Y lo más importante es que qué bueno que tenemos en esta colección obras de extraordinaria valía, no solamente para Orizaba, para el estado de Veracruz, sino para toda la retratística de la época del arte mexicano. Y en esta ocasión, Día del Niño, retratos de niños, por los pinceles de José Justo Montiel, podemos apreciar no solamente la calidad pictórica, la composición, digamos, todo este trabajo de gran arte que se refleja en los retratos. También nos da una reseña pues social de lo que está pasando en ese momento pues en Orizaba. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues los niños que se representan en esta ocasión corresponden a una sociedad que estaba ingresando a Orizaba y en general a México con motivo del Segundo Imperio, del Imperio de Maximiliano. ¿Y por qué lo apreciamos así? No solamente por las fechas en las cuales fueron realizados estos cuadros, y seguramente por quienes lo habrán ordenado, pertenecía a estas nuevas personas que llegaban a sentarse a México en general para formar parte del gabinete de trabajo del emperador. En este caso se advierte en las pinturas una nueva moda, formas diferentes de vestir a lo usual en ese momento para la sociedad orizabeña. Esto es ropa pues de invierno, muy conservadora, calidades de tela distintas, y bueno, se impuso, ahora diríamos, una tendencia. Hay un retrato de niño con sombrero, tal vez, aunque es de 1863, ya había, desde los 40 empezó la migración francesa en México. Recordemos que el estado de Veracruz tiene varias poblaciones con asentamientos franceses desde los años 40 precisamente, en el norte del estado, por ejemplo, en San Rafael, en Jicaltepec, etc. Entonces ya había franceses en México cuando llegaron, tanto por una parte el ejército como por otra parte funcionarios o comerciantes que se establecieron en México. Recordemos a la familia Charlot, o recordemos más que a la familia de Jean Charlot, pero sobre todo que venían las personas que venían a establecer negocios y abrir camino para la llegada de la corte imperial. Y esas personas pues se instalaron con su familia, y muchos de ellos casaron con mexicanas, y se establecen nuevos modos de hacer fiestas, de arreglar las casas, de incorporar en el menaje mobiliario que antes venía pues de Barcelona, por ejemplo, o bueno, precisamente españoles, en cuanto a varias, tanto como de cortinas, alfombras, muebles, comedores, etcétera, vargueños, y toda la herrería venía de España, fina. También llegaban algunos artículos de importación de otros países, porque se hacía el intercambio con los objetos que México mandaba a través de la nao de China. Pero en el caso de los franceses sí se cambió radicalmente el estilo de vida, efímeramente, que luego después se retomará dentro del porfiriato. Pero en estos momentos de la mitad del siglo XIX, pues vamos a encontrar apellidos, vamos a encontrar familias completas que se establecieron. Se fue el imperio, se acabó el imperio y siguieron establecidas familias de origen francés y que hicieron perdurables algunos estilos de vida. Estos estilos de vida se reflejan en el arte, en la indumentaria, por ejemplo, de estos niños. Hay la parejita de niños que están francamente como recién llegados, incluso la niña con el cabello detenido por una diadema, su trajecito azul gris, su cuello blanco, un collar,
incluso la cara un poco como de adulta, no se le ve la frescura de una niña, pero bueno, los rasgos sí se ven por el color de la tez, por los rasgos de la nariz un poco larga, la boca recogida, el mentón levantado, etcétera. Pues sí son rasgos de la frente abombada. Sí tendríamos que decir que desde el punto de vista de los rasgos faciales podríamos hablar de una niña de origen extranjero, no se ve una niña mestiza o una niña indígena. Eso es de una manera, la forma del peinado, etc. Pero el caso más notable es el niño con sombrero. Está fechado en 1863, es muy austero, parece un adulto mayor, su traje abotonado al frente, cuello blanco también, y ese hecho del sombrero. No es un sombrero de paja, es un sombrero de fieltro y parece un adulto mayor también. Sin embargo, aquí lo que advertimos con más fuerza, o nos los deja sentir así el artista, es esa fuerza visual que tiene el tratamiento de la mirada de este niño, que parece también un adulto mayor, decimos, por esa mirada fuerte, grave, precisa. Y bueno, completamos la descripción de sus rasgos con una amplia frente, nariz larga, boca breve, mentón recogido y pómulos altos. Es interesante ver estos dos cuadros que pertenecen seguramente o pertenecieron seguramente al retrato de algunos niños de algunas familias que llegaron a vecindarse y a la ciudad de Orizaba, por ejemplo, y ordenaron estos cuadros. Resulta curioso comprender cómo estos cuadros que fueron de encargo no fueron con las familias que los encargaron, seguramente por tratarse de que a partir de la muerte de Maximiliano de Habsburgo, pues las familias también se retiraron, algunas familias, y los cuadros quedaron en el taller del artista, y razón por la cual las tenemos en la colección del museo. De no ser así, estos retratos de las niñas, de estos niños que lamentablemente no tenemos el registro de sus nombres para entender a qué familia pertenecieron, pues se los hubieran llevado, si los mandaron a encargar, era para que se los hubieran llevado con su homenaje de casa. No fue así, por alguna razón, seguramente esto que estamos mencionando, de la brevedad con la que habrían de dejar la ciudad las familias cercanas al gobierno imperial. En el caso de la otra niña con diadema y crucifijo, tenemos efectivamente una variable en la representación, porque el rostro está girado, el cuerpo, el torso, por supuesto, está girado para darnos casi el 3/4 de perfil o un poco más, 7/8 de perfil. El cabello recogido lo que hace notar esta cabeza muy redonda, frente abombada, el cabello recogido con una diadema y la mirada divertida, porque esa mirada, aun cuando está aparentemente fija, se coordina con una cierta sonrisa de los labios. Se ha dicho, en algunas ocasiones algún historiador que tuve oportunidad de conocer, orizabeño por cierto, pero lo conocí en la Ciudad de México, Arturo Sotomayor, hablaba de que estos cuadros tan perfectos como en este caso, en particular, había sido una copia de un cuadro de Rubens. No tendría razón alguna para mencionarlo yo de otra manera, pero sí, desde el punto de vista de la técnica pictórica, sí podríamos decir que si el rostro está compuesto en dos planos, y que está muy marcada la sección áurea, y que dentro de la parte mayor de la disposición del plano podemos hacer claramente una otra división de ese rostro, de esta cabeza. Vamos a pensar que no es la niña, que es otra persona, y de todos modos haríamos el mismo trabajo de dividir el plano visual en dos secciones. A partir de la sección áurea, digamos,
que podríamos decir que se coloca en la parte superior del hombro derecho en este caso de la figura. Y bueno, este es un excelente trabajo, sobre todo porque nos da tanta luminosidad. Y no se suman los colores de los tonos. El fondo es blanco, bueno, no precisamente blanco en el sentido del color mismo, sino de la luminosidad que despide, mientras que los otros cuadros utilizan un fondo oscuro, plano. En este caso, la luminosidad del fondo no le resta luminosidad al rostro, ni tampoco le resta luz al vestido, que también en este caso parece blanco. Bueno, en fin, que aquí hay diversos materiales que se observan, todos ellos trabajados con una calidad exquisita, y el resultado es este magnífico retrato de niña con diadema y crucifijo de 1864. Como el otro cuadro está el del niño con sombrero de 1863, es posible pensar que el retrato de niña con gorro, aunque no tiene fecha registrada, pudiese ser colocado en las mismas fechas de estos que estamos mencionando. Bueno, José Justo Montiel, retratista por excelencia, no solamente por el mayor número de obras que tiene dentro de su factura. Sí hizo paisajes, sí hizo naturaleza muerta, y cuadros de escenas narrativas, pero lo suyo es el retrato. Y estos son una muestra de ello.